Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Doctor Math. En esta ocasión vamos a explicar un ejemplo resuelto usando la regla de la cadena y el criterio geométrico de la derivada. Lo primero que tenemos que saber para aplicar la regla de la cadena es cuál es la regla básica de derivación que me está indicando la función. Como podemos ver aquí, tenemos una base algebraica con un exponente. Eso significa que debemos aplicar la regla de la potencia para la derivada. Pero como mi función algebraica no es una función lineal tradicional, entonces debo aplicar la regla de la cadena, y para ello lo primero que tengo que plantear es la fórmula de la regla de la cadena para iniciar el proceso. Regla de la cadena. La derivada de una función cualquiera a la que haya que aplicarle una regla básica, donde su estructura sea diferente a la fórmula de la regla básica que está en la tabla de las derivadas, va a ser igual ¿a quién? A la derivada de la función con respecto a una sustitución de esa estructura diferente a la regla básica por la derivada de la sustitución que yo haga con respecto a x. En otras palabras, la regla de la cadena no va a ser más que una multiplicación de derivadas. La sustitución con respecto a la variable y la función con respecto a la sustitución. Entonces, debemos extraer los datos de mi función para yo saber cómo ejecutar la regla de la cadena. Lo primero que debemos determinar quién es y, es lo que me aparece en la regla de la cadena, y me dice que y es la función de x que me dan. ¿Y cuál es la función de x? 3x más 1 al cuadrado. Ahora bien, como la regla de la potencia me dice a mí que yo tengo que derivar esa función potencia bajando el exponente, restándole 1 al que tengo y derivando el exponente, que es lo de adentro, lo único que tengo que hacer es encontrar quién va a ser la función a la que tengo que hacerle la sustitución. ¿Por qué? Porque ahí yo no tengo un argumento lineal como en la regla básica de derivación. Entonces, yo tomo lo que me rompe la regla básica y lo transformo en una función lineal u. Y cuando yo hago esa transformación, entonces la derivo con respecto a x. Y ahí yo tengo mi principal valor de la regla de la cadena, que es el de u de x. Ahora yo necesito el de y de u. ¿Y cómo funciona? De la siguiente manera. Yo reescribo la función, pero ahora en vez de poner 3x más 1, que es la función que rompe la estructura, yo escribo aquella variable que yo utilicé para sustituir. Como podemos ver, ya transformé mi función original a una función sustituta que me va a permitir aplicar la regla básica. Entonces, la función potencia se deriva bajando el exponente, colocando la base, exponente al exponente le resto 1 y luego derivo la base. Y como la base es una función lineal sin coeficiente, su derivada siempre va a ser 1. Por lo tanto, cuando yo derivo mi función sustituta, me va a quedar ese resultado que tengo ahí. Pero como dijimos que u era igual a 3x más 1, ahora yo debo retomar la función a su forma original. Finalizado el proceso, lo único que tengo que hacer es sustituir cada elemento de la fórmula que yo obtuve en mi regla de la cadena. ¿Quién es de y de u? 2u. Mírenlo ahí. ¿Quién es de u de x?
3, que fue lo primero que yo obtuve cuando extraje los datos. Mírenlo ahí donde está. Como u es igual a 3x más 1, sustituyo la u por lo que vale. Realizo la multiplicación, aplico la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma y al final esa es la derivada de la función con respecto a esa variable.